Saludos, soy la doctora Alami Rivero Franco y vamos a hablar de test epigenético. Vamos a empezar primero por conceptos básicos. Uno de los conceptos importantes es genética, básicamente es una rama de la biología que estudia las características físicas de cómo se transfieren de una generación a otra. Básicamente habla de herencia biológica y como base tiene por supuesto el ADN. Nosotros tenemos nuestro ADN almacenado en estructuras llamadas cromosomas. Esos cromosomas están dentro del núcleo de la célula. Si yo agarrara este cromosoma, nuestros cromosomas tienen la mayoría forma de X, si yo agarrara el extremo de este cromosoma y jalara el hilo de lo que está constituido, me daría cuenta que está constituido por una doble hélice. Esa doble hélice tiene estas barritas azules de conexión que se llaman bases nitrogenadas, y allí, según esa secuencia, eso es lo que a nosotros nos define como seres únicos. ¿Bien? Ahora bien, si yo estirara todos los cromosomas, todas esas figuras que vemos en forma de X que vimos antes que estaban en el núcleo, y lo estirara uno al lado del otro, cada núcleo tiene aproximadamente unos 2 metros de hebras cromosómicas, de ADN. ¿Ok? Entonces, para que pueda ser almacenado de manera adecuada en un espacio tan pequeño como un núcleo celular, este es el sistema que se utiliza. Aquí ven la doble hélice enrollada sobre estas esferas amarillas que se llaman histonas, cuando a manera de embobinado este ADN se enrolla alrededor de las histonas, que son las esferas amarillas, se llaman nucleosomas. Y los nucleosomas a su vez se enrollan sobre su propio eje, formando lo que llamamos fibra de cromatina, y esa fibra de cromatina también se enrolla formando entonces los cromosomas, y así ocupando muy poquito espacio, pero estando toda esa información allí. Con respecto al genoma, es la secuencia del ADN, la secuencia total del ADN de cada ser humano, lo que nos califica a cada uno como únicos, ¿ok? La información que contiene nos lleva a desarrollarnos, a crecer, a decirle a nuestros órganos cuáles son las funciones y a la posibilidad de desarrollar o no enfermedades. Cuando se hizo el estudio del genoma, se determinó que el genoma del ser humano tiene aproximadamente 30.000 genes, pero eso todavía está en discusión. Ahora bien, para que un gen se exprese y aparezca su funcionalidad, ese gen tiene que ser leído, ¿ok? Y replicado por enzimas. Una de las enzimas es la RNA polimerasa. Esta enzima debería entrar en esta barrita chiquita que ustedes ven aquí, y por supuesto que por las dimensiones, porque esto está hecho a escala, es imposible que eso suceda. Mientras el ADN esté enrollado, no puede ser leído, no puede ser leído. Así que no se puede transcribir la información que tiene. Bien. El genoma no es una condena entonces a cumplirse. La información almacenada debe ser leída por una enzima, transcrita por otra enzima, y de esa manera formarse las proteínas y funciones de cada célula. Que una información específica se encuentre dentro del ADN de una persona no significa que va a ser leída y ni que va a ser transcrita, así que no significa que se vaya a hacer realidad. Vamos ahora con el concepto de epigenética. Epi significa por encima, por arriba, ¿ok? De la genética, epigenética, y genética viene de genes, ¿ok? Entonces, la epigenética son alteraciones heredables que modifican el estado de transcripción de un gen. Significa esto que el genoma sigue siendo el mismo, pero nosotros podemos utilizar ciertas marcas dentro, por encima de este genoma, por eso se llama epigenética, para hacer que ese gen esté activo o en posición on, o que esté apagado o en posición off. Entonces son eventos químicos que pueden hacer que un gen esté prendido o apagado. Si el gen está prendido, va a funcionar y va a transcribir la información que tiene, y si está apagado, pues no lo va a hacer. Entonces veamos uno de los ejemplos de estas marcas químicas que mencionamos antes que pertenecen a la epigenética. Una de ellas es la metilación. Es algo que básicamente es agregando sobre el genoma, sin modificar los genes, unas marcas químicas que se llaman metilos, grupos metilos. Si se colocan esos grupos metilos sobre un gen
malo es muy buena noticia, porque significa que no, lo va a poner en off, no lo va a dejar trabajar. Pero si se coloca sobre un gen bueno, lamentablemente la noticia no es muy buena, significa que el efecto protector de ese gen ya no va a funcionar. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos genes supresores de tumores. Son genes que impiden que se generen enfermedades malignas en nuestro organismo. Hay un grupo, pero el más conocido y el más estudiado es el gen P53. Se le llama el guardián del genoma. ¿Por qué? La función de este gen básicamente es chequear antes de que ocurra la división celular, de que una célula se replique, se duplique. Este gen la pone en stop, la pone en una especie de pausa, ¿ok? Para que sea chequeado por él mismo la información, hace un scanning de la información que tiene el ADN dentro de esa célula. Si hay alguna mutación riesgosa, este gen informa a la célula de que existe y que tiene que repararla. Si la célula la repara, se acaba el cell arrest, se acaba esa pausa y pasa la célula entonces a la función de replicación o de división. Pero si el gen P53 ve que eso no sucede, que los problemas que tienen esa célula van a ser transcritos porque la célula no tiene capacidad de poder repararlos, entonces antes de que eso se transcriba con error, el gen hace que la célula entre en muerte celular, que se llama apoptosis celular. Vamos a ver entonces qué sucede. Si yo tengo un gen que me protege en contra del cáncer y le coloco un grupo o varios grupos metilo encima, si yo hago una hipermetilación de ese gen, ya dijimos que lo apagábamos. Entonces, cuando ocurre una hipermetilación del gen P53, perdemos la función protectora de este gen. Lo apagamos, lo silenciamos, no modificamos el gen. El gen sigue estando allí, pero sencillamente bloqueamos su función a través como de poner un parche sobre él. No puede ser leído, no puede ser transcrita su función protectora, entonces aparecen enfermedades como el cáncer de mama, colorectal, hepático, pulmón y ovario. Fíjense que no hay modificación del genoma, es un fenómeno epigenético, está por encima de la genética. Veamos esto en práctica. Este es un trabajo que se hizo en la India en pacientes, un grupo de pacientes, unos que fueron expuestos a grandes cantidades de arsénico porque vivían cerca de fábricas que no tomaron las medidas ambientales adecuadas y botaban sus desechos de arsénico tanto a las aguas y pasaba también a través de la tierra a el agua subterránea. Entonces empezaron a darse cuenta que había muchos pacientes con cáncer en la zona, con cáncer de piel, y empezaron a estudiarlo. Se dieron cuenta, por lo que dice en este estudio, que la hipermetilación del gen P53 en pacientes expuestos al arsénico, ¿ok? Eso es lo que ellos notaban. El arsénico actuaba como fenómeno epigenético, bloqueando a través de la hipermetilación el gen P53. Esto llevaba a que estos pacientes tuvieran cáncer de piel. Entonces, en las conclusiones, ellos llegan a decir que en el hombre el arsénico tiene la habilidad de metilar el gen P53, lo cual es importante para la carcinogénesis. Cuando se compararon sujetos a los que no se expusieron a este tipo de aguas contaminadas, sujetos sanos, y estos sujetos que sí se expusieron, se dieron cuenta que las personas que habían desarrollado el cáncer de piel eran personas que se habían expuesto a estas grandes cantidades de arsénico y el método por lo que había ocurrido esto es por el silenciamiento del gen P53 por la hipermetilación del mismo. Entonces, fíjense, no hubo una modificación de los genes de estos pacientes. Lo que hubo es un silenciamiento a través de la hipermetilación del gen P53 que los protegía de no tener cáncer. Ahora bien, aquí vemos otro estudio donde se estudió los cambios epigenéticos generados por el cigarrillo y aquí vemos esta publicación en Cancer Cell. Este es un estudio que se realizó en ratas que se expusieron
las células del árbol bronquial a una sustancia inerte y otra a sustancias de cigarrillos que ya habían sido quemados, ¿ok? Y estos cigarrillos fumados se tomaron parte de sus componentes, se colocaron una sustancia y a eso se expusieron las ratas. Fíjense que los puntos rojos son metilación, ¿ve? Metilación. Entonces, cuanto más pasaba el tiempo, más metilación había. ¿Y qué pasaba cuando había más metilación, cuando había una hipermetilación? Los genes supresores de tumores se les bloqueaba su función. Vean la flecha hacia abajo. Pero además se incentivaba la actuación de genes que señalan la aparición de cáncer de pulmón. Entonces fíjense que no es que había una modificación a nivel genético, había una modificación epigenética por encima de la genética por la metilación de genes que hubiesen protegido a estas ratas de poder tener cáncer, pero que las sustancias que había en los cigarrillos bloqueaban la acción de esos genes protectores. Aquí tenemos otro estudio en donde vemos la asociación de problemas o alteraciones epigenéticas tanto en el cigarrillo normal como en el vapeo. Se creó el vapeo o el cigarrillo electrónico con la idea o pensando que al haber menos toxinas que en el cigarrillo normal, pues íbamos a tener menos patologías malignas y menos patologías de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o de trastornos de memoria. Pero lamentablemente se ha comprobado que los dos, por efectos epigenéticos, pueden producir cáncer de pulmón, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y enfermedades inflamatorias en general, inclusive enfermedades cardíacas, como pueden ver en esta publicación, daños en la estructura cerebral. Y no tomó mucho tiempo para que estos e-cigarettes o estos cigarrillos que se usan de vapeo, estos cigarrillos electrónicos, demostraran que eran bastante dañinos y yo considero personalmente que son mucho más dañinos que el cigarrillo normal. Así que jóvenes, que sé que esto es una moda, sobre todo la gente joven, no se meta en estos caminos si no quiere perder su función pulmonar. Bien, otra de las maneras de la epigenética para alterar la función de los genes es la acetilación. La acetilación o desacetilación. La acetilación produce en el organismo la activación de genes. Si lo que se activa es un gen bueno, qué maravilla. Pero si lo que se activa es un gen malo, pues lamentable el hecho. Lo mismo la parte contraria. Si se desatila un gen malo, qué bueno, porque no se va a activar. Pero si se ocurre la desacetilación de un gen bueno, nos metemos en problemas. Veamos un ejemplo aquí. Ya ustedes saben lo que es la acetilación. Y ya saben lo que son las histonas. Básicamente, en este estudio vamos a ver cómo el ejercicio hace que los pacientes puedan producir un factor neurotrófico que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, generando nuevas neuronas y nuevas conexiones interneurales. Eso significa que el ejercicio puede alejar a los pacientes de enfermedades como la demencia senil, como el Alzheimer o enfermedades inclusive psiquiátricas. Vamos a ver esto en una segunda parte. Esto es muy interesante porque hay muchísimas personas que tienen miedo a tener enfermedades como estas degenerativas a nivel cerebral. Veamos qué podemos hacer.